Listo, bienvenidos entonces a esta quinta habilidad de este proceso o de este conjunto de habilidades de un profesional del network marketing. Recuerden que son habilidades que están pensadas para ser desarrolladas por los empresarios que realmente quieren crear una organización, quieren generar eh, libertad financiera construyendo una organización rentable dentro de este negocio. Ya hemos revisado, vamos a hacer un recuento rápido, hemos revisado ya la lista de prospectos, la invitación, la presentación, el seguimiento y ahora llegamos a este punto que es el manejo de objeciones y el cierre. Hay algunos autores, en algunos libros ustedes pueden encontrar que el manejo de objeciones se incluye dentro del seguimiento y el cierre se separa como una habilidad adicional. De cualquiera de las dos formas, creo que está claro que es un proceso, después que termina la presentación, hacer un seguimiento donde se van a poner donde se van a manejar las objeciones de las personas y va a haber un cierre de ese proceso hacia el siguiente paso, que sería ya después la inducción inicial, que lo vamos a ver en la siguiente habilidad. Entonces, hay personas que les gusta hablar de seguimiento y manejo de objeciones, hay personas que les gusta hablar de seguimiento y luego manejo de objeciones y cierre. Yo lo manejo de esta manera, me parece, da igual, realmente no hay una gran diferencia. A mí me gusta verlo así porque siento que al yo manejar las objeciones estoy básicamente cerrando, estoy terminando ese proceso, estoy aclarando las dudas y apoyando a la persona que le acabo de hacer la presentación y que estoy haciendo el seguimiento a que tome una decisión efectiva. Pero de cualquier forma que ustedes lo quieran ver, está perfecto. Entonces vamos a hablar del manejo de objeciones y luego vamos a hablar del cierre en esta capacitación. Como en cada una de las habilidades, les quiero dejar siempre una reflexión, un pensamiento, una imagen que haga un anclaje en la mente de cada uno de nosotros. Y quiero dejarles esta frase, que es un antiguo proverbio samurái. La primera vez que vi esta frase fue hace un poco más de 20 años, la primera vez que fui a hacer un entrenamiento a las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos y en el lugar donde yo entré era una unidad militar y en el lugar donde yo fui a hacer esa capacitación había una pared así gigantesca y habían unos soldados, unas fotografías de unos soldados del ejército de los Estados Unidos y estaba esta frase y esa frase me encantó. O sea, no era esta foto, era una foto de unos Marines y unos soldados, pero me encantó la frase porque realmente nos muestra el valor de la preparación, el valor de practicar, el valor de ejercitarse. Muchas veces yo veo que los empresarios se lanzan a hacer las cosas sin prepararse, sin estudiar, sin leer, y muchas veces se queman prospectos, se queman oportunidades, se desperdicia tiempo y energía cuando no estamos preparados. Tampoco creo que haya que estar 10 años preparándose para hacer una presentación o para hacer un cierre, pero sí desarrollar la habilidad, sí estar preparado con cuáles son las preguntas de cierre que voy a hacer, cómo voy a manejar las objeciones, qué herramientas tengo, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, siento que es muy importante porque muchas veces las personas se frustran cuando no hacen un cierre, cuando no pueden hacer un cierre, se frustran, se sienten mal, no saben cómo manejar eso mentalmente, emocionalmente, profesionalmente. Y mi observación es que si nosotros nos preparamos emocionalmente, vamos a tener una postura diferente y vamos a poder entender ese proceso. Entonces no vamos a sangrar tanto, no vamos a sudar lágrimas de sangre en ese manejo de objeciones y en esos cierres, si estamos realmente preparados en el entrenamiento para el combate que es manejar las objeciones y hacer los cierres de los nuevos empresarios y los nuevos consumidores de nuestros equipos. ¿Listo? Así que ahí les dejo esta reflexión. Entramos entonces en el manejo de objeciones y los cierres. ¿Cuál es el objetivo básicamente de este proceso? Es sencillamente ayudar al prospecto a que supere los obstáculos o aquello que lo puede estar deteniendo de tomar una decisión. Yo no tengo que forzar a nadie, no tengo que convencer a nadie, sencillamente lo tengo que, o elijo es ayudarlo en ese proceso, a partir de la información, a partir de mi postura, a partir de escuchar y de entender qué es lo que lo puede estar deteniendo. Cuando termina una presentación, y esto es muy importante, el proceso de seguimiento, manejo de objeciones y cierre comienza en el momento que termina la presentación. Ahí comienza el proceso. No comienza el día después, no comienza la semana después, comienza en el momento que termina la presentación. Cuando termina la presentación, hay tres posibles respuestas en general de un prospecto. Una respuesta puede ser sí, me gusta la idea, arranquemos, aquí está mi tarjeta de crédito, voy a hacer este negocio.
Esa es una respuesta que más o menos ocurre en 2 de cada 10 presentaciones. El 80% de las personas, o mejor dicho, 2 de cada 10 personas que toman la decisión de arrancar, lo hacen de manera inmediata. Bien, entonces es lo que a todos nos gusta, que hagamos una presentación y de una la persona pague ahí mismo en la mesa y arranque. Es lo que a todos nos gustaría que pasara. Muchas veces no ocurre, no por ti, no por mí, sino porque el prospecto, la persona no está listo para tomar esa decisión. Bien, entonces, si la persona dice que sí, inmediatamente, bueno, ¿y cómo vas a hacer el pago? ¿Cuándo vas a hacer el pago? ¿Dónde nos encontramos? ¿Vas a hacer el pago ya mismo a través de la pasarela de pago en línea? ¿O nos encontramos en la oficina? ¿O vas a hacer una consignación bancaria? Dependiendo de cada uno de los países, etcétera, pues vamos a hacer ese proceso, ¿vale? Pero es tomar acción inmediatamente. Si la persona me dice, sí, estoy listo, yo no tengo que seguirle haciendo preguntas, ni tengo que seguirle dando información, sino sencillamente ir al siguiente paso. Ya hay un cierre, se da por hecho el cierre, y ya el próximo paso es hacer la inscripción y tramitar el arranque de esta persona. Hay un gran número de personas que al terminar la presentación dicen, sí, pero tengo preguntas, tengo dudas, tengo que buscar el dinero, tengo que consultarlo con la almohada. En ese sí, pero es que nos vamos a enfocar. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? La persona sencillamente te va a decir, el pero es su objeción, lo que él o ella percibe que lo está deteniendo de tomar esa decisión respecto al negocio. Sencillamente entiende qué es lo que ella necesita, si es información, si es reunirse con otra persona, en fin, lo que necesita hacer, si necesita revisar su tarjeta de crédito a ver qué cupo tiene, en fin, y haces una cita inmediatamente. Bueno, mañana por la noche nos hablamos, esta noche te envío la información, mañana nos reunimos, etcétera, 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 según el tipo de objeción que sea, ya lo vamos a ver, los tipos de objeciones. Y la tercera opción es, mira, muchas gracias, pero yo no veo una oportunidad. Esto no es para mí. Yo, la verdad, no me interesa este negocio. Muchas gracias por la información. ¿Listo? En este caso, lo que vas a hacer es reforzar los beneficios del producto y ofrecerle la posibilidad de que sea un consumidor de los productos de Ganancel, ya sea que se inscriba como consumidor o ya sea que te compre directamente el producto a ti, cualquiera de las dos opciones. Y lo otro que vas a hacer es pedirle referidos. Y ahí terminó el proceso. ¿Listo? Vas a estar en contacto con esa persona. Es posible que al cabo de unos meses, consumiendo el producto, decida hacer el negocio, o es posible que no quiera consumir el producto y al cabo de unos meses voy a volver a conversar con él a ver cómo van sus cosas. Depende de lo que él me diga, no me interesa el negocio por esto, por esto, por esto. Depende de ese por eso, por eso, por esto. Yo voy a hablar con esa persona después. ¿Sí? Recuerden que todos los no en este negocio, todos los no son temporales. Una persona que te dice que no hoy, es posible que en 6 meses las circunstancias en su vida haya cambiado y puede que te diga que sí. Y ahí puedes ver el video sobre seguimiento, donde hablamos profundamente sobre el tema de cómo manejar el seguimiento a los 6 meses, cómo estar en contacto con la persona, etcétera, etcétera. No se trata de insistirle, no se trata de convencerlo, pero ¿cómo me vas a decir que no? Pero es que yo pensé que me ibas a decir que sí, es que tú necesitas este negocio. Sencillamente no vio una oportunidad. Puede que sea la persona en el mundo que más necesita una oportunidad como Ganancel, pero él no lo cree, él no lo piensa, él no lo ve. Entonces, tú quieres trabajar con las personas que sí ven la oportunidad. Entonces, el manejo de objeciones básicamente lo que hace es enfocarse en ese sí, pero, en esa segunda opción. Bien, ahí es donde nos vamos a enfocar a partir de este momento con el manejo de objeciones. Primero, tenemos que entender, muchachos, que hay dos grandes grupos o dos grandes tipos de objeciones, ¿verdad? Y tenemos que entender qué es realmente una objeción. Cuando una persona dice sí, pero, ¿qué es una objeción? Y básicamente una objeción es sencillamente una percepción, es una opinión, no es una verdad absoluta escrita en una piedra. ¿Sí? O sea, no es un libro sagrado, no es una verdad absoluta. Sencillamente es una opinión. La persona considera que él no debe arrancar todavía el negocio por esto, por esto y por esto. Porque necesita buscar el dinero, porque necesita enfocar a revisar esta información, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, hay dos grandes tipos de objeciones. La primera objeción es el no tengo. Bien, esa objeción generalmente es una excusa, o sea, no es la razón fundamental por la que la persona no ha tomado la decisión de hacer el negocio. Generalmente, ese no tengo es como un primer freno que a nivel consciente la persona pone respecto a la oportunidad. Y es lo que nosotros escuchamos. No tengo dinero, no entiendo el negocio, esto no es para mí, yo no tengo tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces,
¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el tip que les quiero dejar? Es entender que hay otro grupo de objeciones que son realmente las que pesan en una situación como esta, ¿verdad? Que son las creencias personales, son los paradigmas de las personas, ¿bien? Y aquí es donde quiero que nosotros nos enfoquemos, porque muchas veces nosotros, cuando una persona nos dice, no tengo dinero, nosotros nos enfocamos en demostrarle cómo sí puede conseguir el dinero y cuántas opciones puede tener para conseguir el dinero, pero realmente él no quiere conseguir el dinero, ¿bien? O él cree que no vale la pena conseguir el dinero. Entonces yo tengo que entender que detrás de esa información que a mí me llega, que dice, no tengo dinero, no tengo tiempo, yo no sirvo para esto, estos son ventas, yo debo hacer preguntas para realmente entender de dónde viene esa objeción, de dónde viene esa suposición, porque lo que está haciendo la persona es una suposición. Ahora, ojo con esto, yo sé que es una suposición, pero él no sabe que es una suposición. Él piensa que eso es una verdad. Él realmente cree que no puede hacer este negocio porque no tiene tiempo. Él realmente cree que no puede hacer este negocio porque no tiene dinero. Él realmente cree, su suposición es una verdad para esa persona. Para mí no lo es, pero para él lo es. Yo debo entender eso, porque si no entiendo eso, termino peleando con la persona, termino tratando de convencerlo, pero tú no te das cuenta que eso es una idea en tu mente, que la creencia, que no sé qué, y esa no es la idea es entender qué es lo que realmente lo está frenando a esta persona, ¿listo? Y aquí tienen un sinnúmero, bueno, hay un número de, de, de diferentes explicaciones o de diferentes creencias que pueden estar saboteando a esta persona. Yo las voy a leer, por ejemplo, experiencias negativas anteriores. Si él estuvo alguna vez vinculado con una compañía de network marketing o algún familiar cercano estuvo vinculado y no hubo una experiencia favorable, probablemente él tiene un paradigma. Esto no funciona, esto no funciona para mí, yo no sirvo para esto, este tipo de negocios no es el negocio que yo quiero hacer, etcétera, etcétera. ¿Listo? Prejuicios sociales respecto a la industria. O sea, muchas personas se quedaron con la imagen del network marketing de los años 80, de los años 70, ¿sí? Cuando eran señoras amas de casa que se ponían a vender jabón o a vender champú o a vender cosméticos. Y ellos siguen pensando que esto es un negocio o es una ocupación para personas que no tienen otra cosa que hacer. No se enteraron que pasaron 30 años de historia en este negocio y que hoy en día está produciendo muchísimos millonarios y hay muchísimas personas muy profesionales haciendo este negocio y que ya hoy estamos entrando incluso en las universidades a enseñar esta profesión. Ellos no se han enterado de eso, ellos todavía siguen pensando y dicen pero si yo soy ingeniero, yo soy dueño de mi empresa, ¿cómo usted me va a presentar un negocio de este tipo? No es otra cosa que ignorancia, ¿sí? Él no sabe que es un ignorante, tú sí sabes que es un ignorante y tú debes tener la paciencia de poder hacerle entender que él es un ignorante, sin que sin que la señora se ofenda. ¿Listo? Creencias limitantes, personales. O sea, él o ella cree que no puede, que no sirve para esto, que no va a ser capaz, que esto es para gente que tengan otro tipo de perfil, etcétera, etcétera. Todo esto son prejuicios, son creencias limitantes. Baja autoestima. Hay personas que al ver el negocio sienten que ellos no son capaces de hacerlo, que ellos no merecen esa cantidad de abundancia, que esto es algo para personas que tienen otras habilidades, que tienen otra tipo no sé, de carácter, de forma de ser, etcétera, etcétera. Y hay un tema de autoestima, hay un tema de automerecimiento y obviamente él no dice yo tengo muy baja autoestima, no puedo hacer este negocio, ¿sí? Pero no se ve a sí mismo haciendo el negocio porque no cree que sea capaz de hacerlo. Entonces, como esa persona no va a decir, yo tengo baja autoestima, no soy capaz de hacer esto, ¿qué es lo que te dice? No tengo dinero, yo no conozco personas, yo no tengo tiempo, yo toda la vida lo que he hecho ha sido ser secretaria en una empresa, yo no creo que esto sea para mí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es esa objeción oculta, qué es lo que realmente está paralizando a esta persona de tomar una decisión. Porque si tú te quedas en la objeción que la persona te dice, en la objeción abierta, digamos, en la objeción visible, si te quedas ahí y tratas de ayudarlo, te vas a frustrar, porque realmente lo que lo está deteniendo es algo que probablemente ni él mismo sabe qué es lo que lo está deteniendo. Pero si tú tratas de demostrarle que sí puede conseguir el dinero o que sí puede hacer el tiempo, que tenemos herramientas para apalancarnos y todas esas cosas, pero internamente
internamente, perdón, entró una llamada. Internamente él no cree que es capaz de hacerlo, entonces no va a poder hacerlo, realmente, no va a poder hacerlo, ¿listo? Y por mucho que tú le insistas, si él no se siente capaz, pues no lo va a poder hacer, ¿listo? Y puedes caer tú también en un problema de postura y de estar persiguiendo a una persona para que haga algo que él no percibe. ¿Cuál sería aquí digamos, la solución? Vamos a ver enseguida cómo yo puedo manejar las objeciones, cuáles son las posibles soluciones al manejo de una objeción. Los miedos de las personas, miedo al fracaso, miedo a las opiniones de otras personas, que si yo me pongo a hacer esto, eh, si me pongo a hacer esto, ¿qué van a pensar mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a pensar los compañeros de la universidad que nos reíamos de la gente que hacía redes de mercadeo y ahora resulta que yo estoy haciendo una red de mercadeo? Ay, no, qué oso, qué pena, qué vergüenza que me vean haciendo esto. Y por el lucir bien, no hacen el negocio o creen que no pueden hacer el negocio. ¿Listo? Miedo a equivocarse, miedo a arriesgarse. Y hay un miedo que está ahí, para algunas personas puede ser como algo interesante, y es miedo a tener éxito. Hay personas que le tienen miedo al éxito, asocian el éxito con responsabilidad, con otras circunstancias alrededor del éxito y muchas veces evitan tener, uy, yo ganar mucho dinero y voy a tener que pagar impuestos y no sé qué. Y entonces, pues, evitan tener éxito porque no quieren ser visibles, no quieren permanecer como jugando a escondidas, digamos, dentro de su propia vida. Y una creencia personal muy común para muchas personas es la zona de comodidad. La zona de comodidad para algunas personas puede ser 1 millón de pesos al mes, o sea, $500 al mes. Para otra persona puede ser 50 millones al mes o $20,000 mensuales. Pero todos tenemos una cierta zona de comodidad. Entonces hay personas que están dentro de una zona de comodidad y aunque tienen deudas y no les alcanza el dinero y no tienen calidad de vida, no tienen tiempo para la familia, pero dentro de esa situación encuentran cierta comodidad. No están dispuestos a incomodarse. Si no están dispuestos, es que yo trabajo 10 horas todos los días, llego muy cansado a mi casa, el ratico que me queda es para estar con mis hijos. Lo que alcanza probablemente, lo que gana le alcanza ahí como ras con ras y no está dispuesto a hacer algo precisamente para esos mismos hijos, ¿verdad? O sea, toman a los hijos o a la esposa o a lo que sea, lo toman como una especie de excusa cuando en realidad deben ser ellos los beneficiarios, precisamente porque tus hijos merecen una calidad de vida, es que deberías hacer este negocio. Vamos a ver ahora cómo podemos manejar esa objeción. Pero esto es muy común. Muchas personas perciben que tienen un empleo, tienen una pequeña empresa y se sienten tranquilos, se sienten cómodos dentro de esa incomodidad, porque muchas veces no les alcanza, muchas veces están preocupados, muchas veces están estresados, pero no están suficientemente estresados, no están suficientemente incómodos como para tomar acción diferente y hacer un negocio como este. Bien, prefieren quedarse dentro de esa zona de comodidad. Entonces, todas estas cosas que ustedes ven ahí es lo que quiero que ustedes entiendan a la hora de manejar una objeción. Es fácil, le voy a dar varios tips de cómo manejarlo, pero si yo logro entender qué es lo que realmente está deteniendo a esta persona, yo voy a poder, esa es como la llave mágica, es la llave que me va a permitir poder, digamos, abrir esa combinación, si yo encuentro realmente cuál es esa objeción oculta, qué es lo que realmente de manera interna está deteniendo a esta persona. ¿Listo? Entonces, en cuanto al manejo de objeciones, yo les voy a mostrar algunas ideas que les pueden ayudar. Lo primero es, este proceso que les voy a mostrar se llama proceso ECAR, por sus siglas, ¿verdad? Le voy a explicar qué significa cada palabra. La voy a poner aquí para que ustedes puedan tomar nota de todo el proceso y se los voy a explicar rápidamente. Es muy sencillo. Y es básicamente, la E significa escuchar, ¿sí? Y es no prejuzgar. Muchas veces cuando la persona nos dice, no, lo que pasa es que no tengo dinero, entonces ya tenemos como una especie de respuesta automática. No, mira, es que el dinero es una conversación mental, todos podemos conseguir dinero y bla, 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 bla. Y no escuchamos a la persona realmente lo que nos está diciendo en cuanto a que no tiene dinero. La segunda, la segunda letra, la C, es conectar. Escucho y conecto con la persona. Que él no me sienta como que yo lo estoy metiendo en algo, como que yo le estoy lavando el cerebro, como que yo le estoy obligando a una vaina, como que yo le estoy metiendo una secta. Porque muchas veces nuestra postura luce de esa manera. La persona se siente como que lo están metiendo en algo que él no quiere participar. Entonces yo necesito conectar.
¿sí? Conectar con la persona, escucharlo, hacer empatía. Uy, yo pensé lo mismo que tú, a mí me pasaba lo mismo. Cuando yo vi este negocio, yo también pensé que no tenía tiempo. Sí, o sea, hacer empatía, que haya cosas en común que la persona pueda sentir. Bien, eh, pongo aquí, si es posible, esto lo estamos grabando hoy 18 de noviembre de 2020, en medio de la pandemia todavía, pero seguramente lo verán personas ya en un momento en que no hay pandemia. Entonces, si es posible hacer contacto físico, genera siempre conexión con las personas, ¿bien? Eh, Respetando los límites físicos, obviamente, de cada cultura, de cada persona, que hay personas que no le gusta el contacto físico, pero eso es un buen tip para generar confianza, generar tranquilidad. Sí, yo soy tu amigo, yo te estoy invitando a hacer algo juntos, no te estoy vendiendo algo. Eliminar de la mente de la persona esa imagen del vendedor, de que tú estás ahí para venderle algo, para venderle un paquete empresarial, para vender una caja de café, etcétera, etcétera. ¿Bien? Aclarar. Aclarar significa refrasear la pregunta o parafrasear la pregunta. Entonces, lo que tú me estás diciendo, Martica, es que tú harías el negocio si tuvieras el tiempo. Sí, si yo tuviera tiempo, haría el negocio. Si yo te puedo mostrar una forma en la que puedas hacer el negocio con 2 horas a la semana, podrías hacerlo. O sea, esas son preguntas que yo puedo ir haciendo para manejar la objeción y para hacer un cierre con esta persona. Y ahí me doy cuenta, si la persona me dice, no, sí, pero mira, es que además del tiempo, lo que pasa es que yo no sé si mi esposo no sé qué. Ah, lo que pasa es que ella tiene miedo que el esposo no le acepte la idea o crear un problema con el esposo. Entonces ya la objeción realmente no es el tiempo, la objeción es no sé cómo decirle a mi esposo que me va a meter en una red de mercadeo, ¿sí? O la objeción es que no tengo dinero realmente, pero no sé, pero me da pena porque yo soy una persona profesional y muy buen nivel social, me da pena decirte que no tengo 3 millones de pesos o $1,000 para arrancar a hacer este negocio. Y como me da pena decirte eso, porque lucir bien es muy importante para mí, entonces te voy a poner una excusa. Esto ocurre inconscientemente en la mente de la persona. Te voy a poner una excusa que es, no tengo tiempo, yo no me veo haciendo esto, lo voy a pensar, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que hacer preguntas, por eso me aseguro de que realmente lo que esa persona me está diciendo como excusa realmente es una objeción, no que es solamente una excusa. Y luego voy a responderle la objeción, voy a decirle exactamente cuál puede ser la solución. Ahora vamos a ver algunas prácticas o algunos tips o algunas formas a través de la cual yo puedo manejar esta objeción. Bien, pero recuerden siempre parar, escuchar, hacer empatía con la persona. Bien, cuando inconscientemente, esto es algo ya de ventas, de neuroventas, inconscientemente cuando una persona pone una objeción, la persona siente que está haciendo, que hay como una confrontación, inconscientemente. O sea, si tú me dices, yo estoy vendiendo tal cosa, y yo te digo, sí, pero yo no tengo dinero. Es como que estoy poniendo como una pared. Si yo quiero disolver esa pared, si quiero disolver, que él no sienta que haya antagonismo, sino que yo estoy aquí para ayudarlo a tomar una decisión que deba ser la decisión más correcta para esta persona. Entonces, baja la pantalla de ansiedad, baja ese antagonismo que puede haber con la persona, no te enfrasques en una pelea, sino más bien escucha, parafrasea y entiende cuál es realmente la objeción que la persona está poniendo. Ahora, manejo de objeciones, aquí les voy a contar varias estrategias. Una estrategia muy sencilla que todos hacemos de manera intuitiva es explicar, dar una explicación. Por ejemplo, ¿qué es el Ganoderma o qué es Ganocel o cómo funciona, qué es lo que hace, etcétera, etcétera? ¿Listo? El producto, el plan de compensación, la industria, el sistema. Aquí probablemente el 50% de las objeciones se pueden resolver de esta manera. ¿Sí? Déjame explicarte por ejemplo, para hacerlo todo en un ejemplo concreto. Una persona dice, me parece muy interesante el proyecto, pero yo la verdad no me veo haciéndolo porque yo no tengo tiempo para hacer esto. Yo tengo un trabajo que me ocupa mucho tiempo y el poquito tiempo que tengo lo dedico a mi familia. Entonces, yo le puedo decir, te estoy, aquí está Samu que está tosiendo. Le puedo decir, te escucho, entiendo lo que me estás diciendo. A mí me pasó al principio lo mismo. Imagínate, en mi caso, yo trabajaba casi que 15 horas diarias, viajaba, hacía un montón de cosas, pero gracias a Dios me tomé el tiempo de entender cómo funcionaba esto
y me explicaron lo que te quiero explicar, y es que hay opciones a través de las cuales nosotros podemos, o sea, bajé la ansiedad de la persona y le estoy diciendo, a mí me pasó lo mismo, y déjame explicarte, mira, hay un sistema de trabajo en el cual hay una serie de herramientas, hay un equipo que funciona así, 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 entonces, por cada hora de tiempo que tú pongas acá, probablemente vas a tener 10 horas de tiempo que se van a multiplicar en tu vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo puedo explicarle a la persona cómo funciona el sistema o cómo funciona el plan de compensación. Es que mira, la verdad, yo no me veo haciendo esto porque es que yo tengo una deuda, José, de 300 millones de pesos, necesito pagarla durante este año, porque si no, la DIAN o las autoridades tributarias, no sé qué, y yo la verdad, entonces yo entiendo eso, no sé qué, yo te puedo explicar cómo funciona el plan de compensación y cómo en un año podemos levantar unos 300 millones de pesos con Ganancel. ¿Quiere que te explique cómo funciona? Entonces, a través de explicar, yo puedo disolver esa objeción que tiene la persona. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de utilizar, de utilizar las objeciones. Otra que a mí me encanta es invertir y explicar. ¿Qué significa esto? Invertir y explicar es, cuando una persona me pone una objeción, yo utilizo la objeción de la persona eh, para decirle que por esa misma la invierto y convierto la objeción, la convierto en la razón por la cual la persona debe hacer este negocio. Es que no tengo dinero, precisamente por eso es que creo que deberías hacer esto, ¿sí? Pero primero tengo que hacer el ECAR, primero tengo que hacer la empatía con la persona y decirle, ¿sabes lo que yo entendí? Que yo podía no hacer este dinero, no hacer este negocio por no tener dinero, o hacer este negocio porque necesito dinero y porque merezco un nivel de ingresos diferente en mi vida. O sea, estoy disolviendo la objeción de esta persona y la persona dice, tiene razón. O sea, en vez de quedarme parado porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo, más bien, ¿qué puedo hacer para tener tiempo? ¿Qué puedo hacer con Ganuxel? ¿Cómo Ganuxel me puede ayudar a generar ese resultado? Esa me encanta. La otra es mostrar evidencias. Específicamente si tenemos personas que son como muy analíticos, son personas numéricos, que es que yo quiero ver, yo quiero probar, yo quiero, listo, entonces mostrar evidencias. Investigaciones científicos, websites, mejor dicho, o sea, que no seas tú, una evidencia es una herramienta que está dando la información y no eres tú, porque tú no tienes la autoridad, tú no eres médico, ni eres investigador científico, o tú no eres economista, entonces tú utilizas la palabra de un economista o de un médico o una investigación o una institución que ha hecho una investigación, etcétera, etcétera, y estás validando, estás utilizando la validación que tiene. Mira, aquí el INVIMA tiene los registros sanitarios, no sé qué, no sé cuánto. O sea, estás utilizando la credibilidad, la evidencia de que tiene los registros sanitarios. Aquí tienes la revista Dinero, donde la Ganuxel aparece con 158 mil millones de pesos facturados en el año 2019. Así su evidencia, algo que se puede ver. ¿Sí? Santo Tomás, ver para creer. Hay personas que son así, entonces utiliza las evidencias. Y finalmente, un elemento muy importante a nivel psicológico es justificar el valor. Explicar a las personas por qué algo vale lo que vale, qué oportunidad hay aquí para él, qué puede suceder con esta oportunidad, cómo puede generar el valor en su vida con esta oportunidad, qué se perdería si no aprovecha la oportunidad, qué ganaría si aprovecha la oportunidad. Esta es otra forma también la, de manejar la objeción. Por ejemplo, una persona que dice, sí, pero es que imagínate que yo tengo muy poco tiempo, entonces emplear 5 horas a la semana en este proyecto son 5 horas que le podría dedicar a mi familia. Bien, entonces yo debo explicarle cuál sería el valor. Esas 5 horas, si tú me regalas 5 horas para trabajar conmigo en este proyecto durante un año, yo puedo cambiar el estilo de vida de tu familia para siempre. Mira, déjame mostrarte cómo lo podemos hacer. Entonces, yo estoy explicando el valor que puede tener esas 5 horas, el valor que puede tener la oportunidad, el valor que puede tener el producto, el valor para la salud, para el bienestar, etcétera. En fin, o sea, es el valor, explicar el valor. Nosotros mentalmente compramos el valor de una oportunidad, el valor de las cosas, no el precio, que es diferente. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a manejo de objeciones. Y para terminar esta parte de la capacitación, entonces, algunas recomendaciones generales en lo que tiene que ver con el manejo de objeciones. Utiliza herramientas y eventos. Eso es muy importante, que no seas tú la fuente de información todo el tiempo, que tienes todas las respuestas y tienes tienes toda la información, mejor dicho, para hacer esto, sino que tú puedes utilizar diferentes herramientas y eso también te va a servir para la duplicación, eventualmente, porque la persona
va a poder apalancarse también esa persona que hoy en día es un prospecto que está sentado frente a ti, dentro de 3 días o dentro de una semana es un empresario de tu equipo. Y de manera natural, él va a duplicar el mismo proceso que tú utilizaste con él, las mismas herramientas que tuviste con él. ¿Listo? Postura correcta. Esto es muy, muy, muy importante en el tema. Déjame silenciar acá, que hay unos micrófonos abiertos. Esto es muy importante, el tema de la postura en el manejo de las presiones y en los cierres también, porque las personas eh, nos comunicamos a un nivel en el cual cada gesto, cada mirada tiene un valor para uno. Entonces, cuando uno ve, ah, hay un micrófono ahí abierto, se está disparando el micrófono a alguien. Cuando nosotros vemos que una persona que nos está mostrando un negocio gigantesco donde podemos ser libres financieramente y comprarnos el carro de los sueños, eh, no, no tiene la postura correcta y me está vendiendo esto como si fuera una persona que necesita que yo entre al negocio, pues eso también va a ser la diferencia en ese proceso. Entonces, no rogar, no presionar, no convencer a nadie. Yo estoy aquí para guiarte, para mostrarte esta información. ¿Listo? Otro punto muy importante en estas recomendaciones es tener no solamente la postura correcta, sino la actitud correcta. Actitud correcta. ¿Por qué la actitud es importante? Porque la persona, recuerda que una persona te dice que sí a ti, va a ser parte de tu equipo, ¿verdad? Las personas a la que tú le estás presentando el negocio, estabas ahí, la batería ya. La persona a la que tú le estás presentando el negocio está comprando la visión que tú, Juan, María, Pedro, tienes de Gansel. Independientemente de que Gansel como empresa está ahí, el producto y todo, pero inconscientemente quiere cerciorarse de que está con la persona correcta. Entonces, tu actitud es muy importante. Tu actitud es una invitación atractiva para esta persona, o tu actitud más bien es como, yo no, o sea, el negocio está muy bueno, pero trabajar con esa señora es muy complicado. ¿Sí? Inconscientemente te están diciendo que no a ti, ¿sí? Le están diciendo que no, no a la oportunidad o a la empresa, sino que tú tienes una actitud que puede no ser atractiva para las personas. Entonces, revisa y cuida tu actitud. Bien, por ejemplo, cuando hay una objeción, en vez de ponerte a pelear con la persona, recibe la objeción. Yo tengo la filosofía que mientras más preguntas y más objeciones tenga la persona, realmente para mí es más es un buen indicador, que significa que la persona está interesada. Cuando una persona no me hace preguntas, si termina la presentación, ¿tienes alguna pregunta? No, no, gracias, no, yo te aviso. Es como, ahí se acabó todo. Pero cuando una persona está interesada y me dice que, mire, es que yo estuve mirando y cuando lo llamo a los 2 días, yo estuve revisando en internet y vi un video donde hay una señora que dice que el Ganoderma lucidum no sirve para el dolor de oído porque ella lo probó y no sé qué, y se pone chévere. O sea, yo no me pongo nervioso por eso. Estás haciendo ruido, mi amor. No hagas ruidos ahí, mi amorcito. No hagas ruido. No, o sea, no me pongo nervioso por eso. ¿Sí me entiendes? Porque lo que me está mostrando es que esa persona tiene interés en lo que estamos hablando del negocio. Hizo la tarea, buscó. Estoy yo aquí para darle entonces la información para que pueda realmente, para que podamos tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, dale la bienvenida, muestra interés del invitado, etcétera. Mi trabajo es guiarle a que tome la decisión. Un tip muy importante en el tema del manejo de objeciones que veo que es un error constante y es responde las preguntas que te hagan, no des más información, no respondas preguntas que no te hagan. Las personas te preguntan, ¿cuántas oficinas tiene Ganusel en Colombia? Ganusel, mira, qué buena pregunta. Nosotros tenemos 9 oficinas en el país, están en las ciudades más importantes. ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto? Le pregunto yo a la persona. O sea, termino de responder mi pregunta termino de responder la pregunta que él me hizo y le hago yo una pregunta a la persona. No me quedo diciendo, no, y en otros países también hay muchas oficinas, porque no sé qué, no sé cuánto. Y la última oficina que se abrió, entonces, yo no sé si de pronto esa información es relevante para la persona o no. ¿Sí? O también cuando me pregunta, ¿y cuántas sedes hay en el país? Yo le puedo decir, tenemos varias sedes en el país. ¿Tú estás pensando en alguna ciudad en específico? ¿Conoces a algunas personas? Sí, estoy pensando porque yo tengo una prima que vive en Cúcuta y entonces yo quiero, o en Ciudad Panamá o lo que sea. Entonces, tengo que entender de dónde viene la pregunta, responder la pregunta con la información que él o ella quiere y ya, no quedarme hablando y hablando y hablando y sobresaturar a la persona de información. Asegúrate de entender la pregunta antes de responder, que es algo que acabo de hacer. O sea, ¿por qué me está preguntando lo que me está preguntando? Bien.
o cuál es la pregunta exactamente que me está haciendo, porque yo puedo entender la pregunta de una forma. O sea, si me pregunta cuánto es 2 más 2, pues yo sé que es 4, pero si me pregunta algo como, ¿y si el ganoderma se consume a la sombra, es mejor que consumirlo hacia bajo del sol? Entonces, yo digo, ve, qué pregunta más interesante, ¿por qué me preguntas eso? Porque tú trabajas en el campo. Sí, lo que pasa es que yo hago mucho ejercicio, yo corro maratones, entonces yo quería saber si, ya entiendo el contexto de la pregunta, entonces ahí yo puedo responder la pregunta que me está haciendo la persona. ¿Listo? Responde con preguntas, siempre que sea posible. Responde con preguntas, haz preguntas. La persona que hace preguntas tiene el control de la comunicación. ¿Sí? Cuando te empiezan a bombardear con preguntas y tú empiezas a hablar y hablar y hablar, tú te sientes muy importante y te sientes como muy sabio, pero la persona que está haciendo la pregunta es él y él es el que tiene el control de la información. Tú sencillamente estás hablando y hablando y hablando y hablando. Para y haz preguntas tú también. Escucha tú a la persona, busca la información que tú necesitas para hacer ese cierre, para seguir en ese proceso. Él te está haciendo preguntas porque él quiere cerciorarse de determinada información. Tú también debes hacer preguntas para que haya una paridad, para que haya un proceso, no que sencillamente tú seas una rocola ahí dando y dando y dando información como una grabadora. ¿Listo? Cuando hagas una pregunta, guarda silencio y espera la respuesta. Muchas veces en nuestro nerviosismo hacemos una pregunta y le decimos a la persona, ¿por qué a ti te interesa saber si hay oficinas en Cúcuta? ¿Tienes familia en Cúcuta? Porque mira que yo tengo una prima que no sé qué. Le hago una pregunta y sigo hablando porque no se espera la respuesta. Yo hago una pregunta y me quedo en silencio, sencillamente esperando la respuesta. Eso es todo. ¿Listo? Un tip de oro, ¿sí? No saben cuántas veces se lo he recomendado a tantos empresarios en Ganoxel, y es, nunca preguntes si tiene otra pregunta. Eso es algo muy común, especialmente cuando estamos arrancando el negocio. Le preguntamos a la persona, ¿tienes otra pregunta? La persona te dice, ¿cuántos sobrecitos tiene el paquete de 3 en 1? Y entonces tú le dices, tiene 20 sobrecitos. Y el té clásico tiene 30. Y él no sé qué. Y la crema dental tiene 7 onzas y no sé qué. Él solamente te preguntó. Y además de darle toda esa información, terminas diciéndole, ¿tienes alguna otra pregunta? Es como, yo quiero mostrarte que yo sé mucho del proyecto. Inconscientemente estás entregando todo el poder a la persona que está haciendo la pregunta. Entonces, si él te hace una pregunta, ¿cuántos sobres tiene el paquete, la caja de 3 en 1? Ah, sí, la caja de 3 en 1 tiene 20 sobres. ¿Por qué me preguntas? Porque ese es el producto que más te llamó la atención. ¿Te gustaría probarlo? Yo empiezo a hacerle preguntas a él. Yo quiero saber también cómo está respecto. ¿Estás pensando en alguna persona que le guste este producto y te gustaría que se lo regalemos? Etcétera. O sea, estoy enfocado hacia donde yo quiero ir con el proceso. ¿Listo? Una vez que yo resuelvo la objeción, hago preguntas de cierre. ¿Sí? Terminó la presentación, él me dice su objeción, yo resuelvo la objeción, le explico la duda que él tenga, hago una pregunta de cierre. ¿Sí? Luis, ¿qué es lo que más te ha gustado del proyecto? ¿Qué es lo qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora? ¿Te ves haciendo el negocio conmigo? ¿Estás pensando en personas que te gustaría que fueran parte de tu equipo? O sea, empiezo a hacer preguntas de cierre. No solamente me quedo ahí como una herramienta ofreciendo información. ¿Listo? Entonces, esto es manejo de objeciones. Voy a hacer una pausa y vamos a trabajar en el siguiente video sobre el tema de los cierres. Los dos están muy conectados, entonces les recomiendo que revisen esta información e inmediatamente vayamos a trabajar en cómo entonces hago preguntas de cierre para poder concretar estos negocios.